Bolivia elige a su presidente en una repetición de los comicios casi un año después de una anulación que llevó a la renuncia y exilio de Evo Morales. A horas de que abran las urnas, el órgano electoral anunció que no usará el sistema de conteo preliminar y habrá que esperar a los resultados oficiales que podrían tardar varios días. Tenemos reporte. Chile conmemora este domingo el primer aniversario de las protestas masivas contra las desigualdades en el país. Con el recuerdo de 31 fallecidos y múltiples violaciones a los derechos humanos, la ciudadanía espera un referendo para cambiar la Constitución, mientras siguen impunes la mayoría de crímenes cometidos por los carabineros. Y Francia guarda el luto por Samuel Paty, el maestro asesinado en un acto de terrorismo islamista. Hoy continúan los homenajes y el ministro de Educación prometió que Francia protegerá a quienes se dedican a la enseñanza. Paty fue decapitado luego de mostrar caricaturas del profeta Mahoma en una clase de libertad de expresión. Regresamos con ustedes para actualizar la información más importante de América Latina y del mundo. Iniciamos en América Latina porque hoy France 24 cubre la repetición de las elecciones generales de Bolivia, que originalmente se celebraron en octubre de 2019 y que tras las denuncias de fraude en el conteo de votos, que hoy siguen en investigación, llevaron a la salida de Evo Morales, presionado por el ejército y tras casi 14 años en el poder. Hoy la fiesta electoral se celebra por fin tras sufrir varios aplazamientos a causa de la pandemia y con 5 nuevos candidatos. Sin embargo, el favorito es Luis Arce del Partido Socialista Más de Morales, seguido por el expresidente centrista Carlos Mesa. Además, habrá un cambio estructural en el proceso. Anoche el órgano electoral anunció que esta vez no habrá conteo preliminar para evitar generar incertidumbre entre la población en un clima de alta polarización, según el tribunal. Más temprano conversamos con nuestra corresponsal Mary Vaca, quien nos explicó las razones de esta decisión. Hola, ¿qué tal? El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ha explicado que se va a privilegiar la certeza frente a la rapidez. Esto significa que el Tribunal Electoral va a hacer un conteo de un conteo de votos oficial y que va a descartar el conteo rápido que estaba previsto para el domingo. Por otro lado, esto significa que los ciudadanos bolivianos no van a poder conocer el mismo domingo de parte del Tribunal Supremo Electoral quién ha ganado las elecciones y que van a tener que esperar tal vez varios días a conocer el conteo oficial. Según la ley boliviana, se puede esperar hasta 7 días que los tribunales electorales departamentales cuenten los votos uno a uno. Sin embargo, lo que sí se va a conocer el domingo es el conteo de los medios de comunicación. Existe una tradición en Bolivia de que los medios y algunas organizaciones de la sociedad civil contratan sus propios conteos rápidos y sus bocas de urna y los pueden dar a conocer a partir de las 8 de la noche, y entonces los candidatos suelen también tomar una posición respecto a las elecciones y los resultados en base a los datos que dan los medios de comunicación. En lo político se han generado varias repercusiones. Por ejemplo, el expresidente Evo Morales desde Argentina, que es el jefe de campaña del Movimiento al Socialismo, ha señalado que es altamente preocupante que se haya tomado esta decisión y él duda de las verdaderas intenciones. Y el partido Creemos, que está tercero en las encuestas, ha pedido al Tribunal Electoral reconsiderar esta decisión porque considera que vulnera el principio de la transparencia y la publicidad de los datos. En cambio, Comunidad Ciudadana ha aceptado la decisión del Tribunal Supremo Electoral, aunque ha lamentado que esto haya sucedido de esa manera. Por su parte, la comunidad internacional que está observando este proceso electoral ha aceptado también y ha entendido la decisión tomada por el Tribunal Electoral a último momento. Y espere esta noche a las 7 p.m. hora Bogotá, Quito, Lima, el especial informativo de France 24 en directo con el seguimiento a las elecciones de Bolivia. Presenta Liliana Valencia. En otros temas, hoy se cumple un año del estallido social en Chile, que dejó al menos 31 fallecidos, más de 3.000 heridos con arma de fuego y hubo graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas torturas, disparos a víctimas de trama ocular, violaciones y abusos sexuales, también vejaciones y otros. Las causas judiciales en el país para perseguir a los agentes del Estado culpables de estos hechos apenas han avanzado. Para el análisis está con nosotros Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile. Señor Moreno, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y un año después, ¿cuáles son las ganancias de las protestas? Fundamentalmente creo yo que un año después lo que vamos a tener la posibilidad los chilenos y chilenas exactamente en 7 días más
es un referéndum para cambiar la Constitución. No creo que el principal hecho que se va a recordar en la historia justamente de este estallido social tiene que ver con ese efecto, la posibilidad de encauzar esa energía a través de un proceso de cambio constitucional que comenzará el próximo 25 de octubre con el plebiscito que está convocado para preguntarle a los chilenos y chilenas si quieren cambiar o no su Constitución. Bueno, pero entre tanto, ¿qué es lo que pasa con la impunidad? Menos del 1% de los carabineros que estuvieron involucrados en hechos de violación a los derechos humanos en las protestas han sido traídos a la justicia. ¿Por qué ha sido tan lento el gobierno chileno en este tema? Lo que pasa es que el movimiento social iniciado en octubre del año pasado, recordemos que tuvo un quiebre importante provocado por la pandemia. Entre marzo y agosto prácticamente, que fueron el periodo más complejo de la pandemia aquí en Chile, no hubo una especie de encapsulamiento y por lo tanto no se pudo avanzar porque las prioridades estaban puestas en otros temas. Es a partir de septiembre que comienzan a reactivarse todas estas investigaciones y están siguiendo el curso que tiene la justicia chilena. Esperamos pronto tener resultados, especialmente en el caso de aquellas violaciones constatadas a los derechos humanos, los daños oculares que se produjeron en muchas víctimas y personas que efectivamente murieron como consecuencia de este estallido social. Una de las denuncias que realizan los activistas es que faltó muchísimo más control gubernamental y que si Piñera hubiera tenido en cinta a las fuerzas del orden, pues no se hubieran dado estas violaciones masivas, porque no fueron ni uno ni dos los casos, sino muchísimos. ¿Usted qué opina? Bueno, hay una crisis profunda de la policía de carabineros, como se llama en Chile, que se gatilla con el estallido social. Recordemos que la policía está sometida al poder civil, depende del Ministerio del Interior. Y ha habido allí, no solamente en este gobierno, sino que desde el retorno a la democracia, una falta efectiva de control por parte del poder civil a la policía. Creo que ese es un tema que está hoy día también en la discusión, va a formar parte de seguramente el proceso de cambio de la Constitución, pero está en marcha un proceso de reforma a la policía carabinero como consecuencia de las situaciones flagrantes que se produjeron en los derechos humanos a partir del estallido social. Pues muchas gracias a usted por sus opiniones y continuamos con más noticias. En Argentina, este sábado fue el Día de la Lealtad. Cientos de ciudadanos salieron a las calles de Buenos Aires en el marco del festejo por el Día de la Lealtad peronista. El presidente Alberto Fernández encabezó la celebración y hubo movilizaciones en su defensa, cuando el país vive una profundización de su crisis económica por la pandemia. Este día conmemoró la masiva movilización obrera que el 17 de octubre de 1945 llenó Buenos Aires para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón, quien luego sería elegido presidente del país 3 veces. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que la victoria de Joe Biden en elecciones el próximo 3 de noviembre sería un paso para lo que llamó la izquierda radical demócrata. Trump realizó 2 mítines en los estados clave de Michigan y Wisconsin. A 17 días de la votación en la que espera ser reelegido, advirtió que Biden acabará con la historia del país. En la campaña de Biden se emitió un comunicado que criticó al mandatario por celebrar un mitin en Wisconsin en medio de uno de los peores repuntes de la crisis sanitaria. Este domingo la cita será en Nevada para Trump y en Carolina del Norte para Joe Biden. Y en noticias de Francia, para hoy se esperan movilizaciones en varias ciudades en defensa de la enseñanza laica y en memoria de Samuel Paty, el maestro asesinado tras enseñar caricaturas de Mahoma en una clase de libertad de expresión. El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, prometió que el Estado protegerá a los docentes. Cientos de flores en la entrada de la escuela y carteles en homenaje al profesor de Historia y Geografía asesinado. Vecinos, padres y alumnos rindieron homenaje a Samuel Paty. Remy, de 11 años, cuenta que su clase de 6º grado fue la última en tener contacto con él. Estaba un poco en shock con lo que dicen en la televisión, no me lo esperaba en absoluto. Salí de la escuela y 10 minutos después murió. Los que recuerdan a Paty hablan de una persona buena y cariñosa. El maestro de 47 años y padre de familia era un hombre tranquilo, apasionado por su trabajo y sin antecedentes, según quienes lo conocieron. Era un hombre discreto, por lo que nunca hubo controversia sobre él. En la ciudad de Rennes, decenas de profesores también rindieron homenaje, gracias a una movilización organizada en línea.
La investigación del Servicio Nacional Antiterrorista entregó los primeros elementos. La identidad del atacante fue confirmada. Se trata de un joven de 18 años, nacido en Moscú y de origen checheno. Los servicios de inteligencia no lo conocían por radicalización, pero sí por pequeños delitos por los que nunca fue condenado. El hombre había obtenido un permiso de residencia de 10 años y poseía el estatus de refugiado en Francia. Inmediatamente después de los hechos, se publicó un mensaje de reclamo en una cuenta de Twitter llamada Alansar Chechene 270, acompañado de una macabra foto de la víctima. Hasta ahora, 11 personas han sido detenidas, entre ellas familiares del agresor y padres de alumnos del colegio de Conflans-Saint-Honorin. Francia lucha para frenar la propagación del coronavirus. La semana pasada, el presidente francés Emmanuel Macron ordenó que la gente se quede en casa a partir de las 9 de la noche en las ciudades más afectadas. Afirmó que el virus se estaba propagando en fiestas y reuniones privadas. No hubo fiesta para los parisinos. Las calles y las terrazas de París y de otras 8 ciudades de Francia quedaron vacías a tempranas horas del sábado, antes de empezar el toque de queda de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Las 9 en punto y nos vamos a casa. Es la hora a la que salíamos normalmente, así que es un poco extraño. Ciertas líneas de metro se van a llenar completamente de gente a estas horas, y tal vez nos olvidamos del distanciamiento social en el metro. Los dueños de restaurantes advirtieron también sobre el impacto de la medida en un sector que ya sufrió grandes pérdidas durante el confinamiento de primavera. Nadie come a las 6 de la tarde en Francia, eso no existe. Tal vez algunos turistas, pero como los turistas no pueden viajar... Con más de 32.000 nuevos casos, el sábado Francia batió un nuevo récord de contagios confirmados en 24 horas. Y las autoridades han identificado las interacciones sociales entre los jóvenes como una fuente del repunte, pero ellos rechazan ser señalados como responsables. Si hablamos de responsabilidad colectiva, hay que mirar la capacidad de anticipación del gobierno y en esto deben ser cuestionados, pero no creo que los jóvenes tengan la culpa de la renovada propagación de la pandemia. Como estudiantes, cuando tenemos pequeños trabajos como niñera o trabajar en parque de diversiones, no sabemos si podemos obtener una exención de toque de queda y nosotros dependemos de estos pequeños trabajos para pagar el alquiler y la comida. El gobierno defiende los toques de queda como única medida para evitar un nuevo confinamiento nacional en momentos en los que Europa comienza a hacer frente a una segunda y más severa ola de contagios. Armenia y Azerbaiyán declararon un nuevo alto el fuego en su conflicto por Nagorno-Karabaj, que entró en vigor a la medianoche. Sin embargo, apenas horas después, Armenia acusó a Azerbaiyán de violar lo pactado. Las partes ya se habían acusado de violar otra tregua la semana pasada. Puede que los civiles de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán tengan al fin un pequeño respiro. Luego de que las autoridades armenias y azeríes acordaran un cese al fuego humanitario que inició a medianoche del domingo. Francia, que ayudó a mediar, celebró la tregua, advirtiendo que el cese al fuego debe ser respetado de manera estricta por ambas partes. Estaremos muy atentos a eso y seguiremos comprometidos con asegurar que las hostilidades cesen de forma duradera y que negociaciones creíbles puedan dar inicio rápidamente. La región separatista de Nagorno-Karabaj está habitada mayormente por armenios y desde el 27 de septiembre ha sido el escenario de fuertes choques en los que cientos de personas han muerto. El cese del fuego llega luego de que un ataque con misiles en la ciudad azerí de Ganya avivara la violencia, dejando docenas de muertos y heridos, incluidos niños. Ellos deben y serán considerados responsables de este crimen. Nos vengaremos en el campo de batalla. Los separatistas armenios aseguran que fue una respuesta a los ataques del ejército de Azerbaiyán en la ciudad más grande de Nagorno-Karabaj y en otros lugares de esa disputada región. ¿Cómo puede la comunidad internacional ser tan indiferente con la gente de Stepanakert? Este es el segundo intento de tregua que se produce, luego de otro alto el fuego por el que medió Rusia y fue violado a las pocas horas. Los enfrentamientos son los peores que vive la región desde 1994, cuando una tregua acabó con la guerra entre ambas partes. Hasta aquí el informativo. Siga en France 24 y en france24.com. ¡Feliz domingo!